¿Ustedes saben cuánto necesita una familia en la Argentina para no ser pobre? Necesita exactamente 191.228 pesos por mes. 191.000, un puchito más de 191.000 pesos por mes se necesitan en este país para no ser pobre una familia. Repito, 2 adultos y 2 niños. ¿Cuánta gente está segura cada día que se levanta de que va a conseguir por lo menos 191.000 pesos por mes para no ser pobre? Realmente no sé cuánta gente, no creo que sea mucha. Y además, ¿saben cuánto hace falta para no ser indigente? Recordemos que indigente es quien no llega a cubrir su necesidad alimentaria. Se necesitan casi 88.000 pesos. De esto vamos a hablar con David Miazo, que pertenece a la Fundación FADA. David, primero, buenos días. Y la pregunta, la primera ya que estamos, ¿qué está pasando que se necesita tanto dinero solo para no ser pobre? Bueno, lo que está pasando es la inflación, que en realidad no es otra cosa que la pérdida de valor del peso. Porque Argentina en realidad no tiene un problema de precios, no tenemos un problema de que las cosas suben. Porque si nos comparamos en términos internacionales, somos baratos, ¿no? En términos internacionales. Sí. El problema es que nuestros pesos cada vez valen menos y nosotros ganamos en pesos. Entonces ahí sentimos esa pérdida de poder adquisitivo. ¿Y en qué se nota esto específicamente? Digo, en el caso de una familia. Bien, en lo que más se nota, pensemos un segundo en el índice de precios, ¿no? El índice de precios está compuesto por el consumo que básicamente hace una familia, que son distintos tipos de ítems. Donde más se nota es en aquellos capítulos, en aquellos gastos que se mueven más libremente, como son los alimentos, como es la ropa y el calzado y algunas otras cosas, mientras que hay varios otros capítulos, otros gastos que están controlados, como pueden ser los servicios públicos, las telecomunicaciones y varios ítems más. Sí. De hecho, por eso a veces llama la atención que los alimentos suben más que la inflación. Y eso no necesariamente es tan así. Los alimentos marcan la inflación real, mientras que el promedio que terminamos viendo en realidad está un poco anclado por todas estas otras cosas que de alguna u otra manera están controladas o están limitadas, pero que de ninguna manera es que no sufren inflación, sino que es inflación futura, es inflación contenida. David, ahora en un ratito me vas a contestar cuál es el peor enemigo del bolsillo de los argentinos, pero primero quiero darle la derecha a Mariana. Sí, no, lo que pensaba es que se necesitan 87.000 para no caer en la indigencia, ¿no? Digamos, ¿cuánta gente gana ese salario y cuál es la relación, sobre todo con los alimentos, ¿no? Los alimentos es lo que más sube, ¿no es cierto? Bueno, los alimentos lo que más sube es un poco de lo que decíamos recién. En realidad, si vemos, ha subido más ropa y calzado y otras cosas, pero bueno, a lo que iba es que estos son los que se mueven un poco más libremente y son los que son reflejo real de la inflación. Pero si hay precios justos, digamos, los precios justos no funcionan, ¿no? No, los precios justos no funcionan porque, lo que decíamos recién, no tenemos un problema de precios. Si tuviéramos un problema de precios, está bien que las medidas vayan apuntadas a contener los precios, controles de precios, acuerdo de precios, cierre de exportaciones, montones de otras cosas. Pero como ese no es el problema original, de ninguna manera terminan teniendo resultado. El problema original es la pérdida de valor de la moneda, los pesos que todos los días pierden valor. Entonces necesitamos cada vez más pesos para comprar los mismos productos o para comprar el mismo dólar. Digamos, las dos cosas son un reflejo de exactamente lo mismo. Pero entonces, David, por lo que vos decís, no hay que mandar al gremio de camioneros, por ejemplo, a controlar los supermercados, sino que habría que restringir la impresión de moneda en el Banco Central, por ejemplo. Exactamente, los camioneros, en vez de tener que ir al banco, a los supermercados, deberían ir al Banco Central a controlar. Como decía Alberto Fernández en una época, antes de ser este Alberto Fernández. Exactamente, y no solo al Banco Central, porque estos días, bueno, ustedes también lo han mostrado, ni siquiera nos alcanzan nuestras impresoras, sino que también tenemos que estar imprimiendo pesos para abastecer la demanda de pesos, y eso nos da una señal de cómo está la situación. Bien, sí, yo quería preguntar sobre el tema de los precios. Digo, se ha visto que precios justos no termina de funcionar. Congelar precios por 6 meses, que era una de las medidas que supuestamente le había acercado Antonio Oracre a Alberto Fernández. ¿Esto podría servir? ¿Podría planchar la inflación? No, generaría efectivamente lo opuesto. Porque en un contexto inflacionario, tratar de congelar precios a lo único que nos va a llevar es a un desabastecimiento, como se ha visto en otros momentos de la historia argentina, como se ha visto en Venezuela.
acá vos no podés controlar el precio y la cantidad. O controlás el precio y te quedás sin cantidad, o controlás la cantidad y suben los precios. Entonces, la verdad es que mientras que realmente no haya una política integral que ataque la cantidad de pesos que hay en la economía para detener su valor, su pérdida de valor, y ataque la confianza, porque el peso argentino, el dólar, el euro, el real, son un papel impreso, digamos, que tiene valor siempre y cuando haya confianza Bueno, en ¿y que... qué hago para tener confianza? A ver, imagínate que te está viendo en este momento más Alberto Fernández, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué hay que hacer para que el peso valga algo? Son dos componentes centrales. A ver, anoto, mirá que anoto. Además de dejar de imprimir, punto 1, un plan económico que detalle cómo se van a ir solucionando los problemas de la Argentina. Si ese plan económico, por ejemplo, no incluye llegar a un rápido equilibrio fiscal, que es el punto necesario para poder dejar de imprimir, como punto central, ¿no? De nada va a servir. Si ese plan económico no incluye la imposibilidad del Banco Central de financiar el déficit del Tesoro imprimiendo moneda, como pasa en nuestros países vecinos, difícilmente llega a algún lugar. Y después el equipo económico. Que quien lo diga, y el mismo equipo político también, que quien lo diga, la gente, el mercado, todos nosotros que tenemos pesos en los bolsillos, le crea. Ahora, esto David, es central. ¿es posible que de acá hasta las elecciones eso se pueda lograr, digamos, esa confianza de la que estás hablando, una confianza política, un plan económico, o esto puede seguir empeorando de acá a las elecciones? Lamentablemente, hacer algo real de fondo, no. Porque el gobierno no tiene dos cosas centrales. La intención, porque primero asumís un costo político para después ver los resultados, y claramente los tiempos no le dan, y no tiene la capacidad, principalmente en términos de la confianza que yo te decía recién. ¿Cuánto le vamos a creer todos? ¿Cuánto le va a creer el mercado? Etcétera, a lo que nos diga Sergio Massa y lo que nos diga hoy Alberto Fernández. Luego, Massa, claro. Luego, principalmente, de haber demostrado que no se hicieron muchas de las cosas que se deberían haber hecho. Había alguna esperanza, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo con el FMI. Bueno, se está firmando que se va a hacer algo y eso, no sé si tardamos 3 o 4 meses en incumplirlo. Sí, pero David, todos sabemos que la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es la que tiene la sartén por el mango, no soporta el Fondo Monetario y no te da ningún tipo de previsibilidad. Te quiero hacer una más. ¿Cómo hacemos para que esto no le explote en la cara al que sigue? Digo, ¿cómo hacemos para que el próximo gobierno, cualquiera que sea, pueda encarrilar la situación y no termine generando una crisis aún peor? Bueno, en realidad todas las fichas del gobierno están puestas en que esto le estalle al próximo, ¿no? Están tratando de hacer todo lo posible, el dólar soja, dólar agro. El gobierno está poniendo todas las fichas en que esto le termine de explotar, porque esto ya ha explotado, claro. 40% de pobreza, 104% de inflación, ya explotó en realidad, pero que le termine de explotar al próximo gobierno. Está haciendo todo lo posible, lo vemos, por ejemplo, con el dólar agro, el dólar soja, tratando de anticipar exportaciones, haciendo lo posible para tratar de llegar a diciembre. Así que el gobierno va a hacer lo imposible porque le termina de explotar al que sigue. Y el que sigue, sí o sí, sea del color político que sea, después llame como le llame, un plan de estabilización va a tener que implementar. Ahora, porque ¿cómo va a ser ese próximo gobierno para conseguir el apoyo político para hacer ese cambio y ese plan de estabilización? Esa es la gran pregunta, ¿no? Exactamente, esa es la gran pregunta y que un poco lo vamos a la respuesta la vamos a tener en dos lugares. Uno, cómo salgan las elecciones y con cuánto voto, con cuánta legitimación social llegue. Sí. Si llega muy justo y la verdad que va a ser difícil que tenga el aire político suficiente. Y en segunda instancia, cuán deteriorada llegue la economía y la situación socioeconómica de todos nosotros, porque de acuerdo a eso le vamos a dar el suficiente crédito para que haga los cambios o no. Si realmente llegamos en una situación muy deplorable con la economía hacia diciembre, la gente va a decir, bueno, hacé lo que tenga que hacer, pero trata de estabilizar. Si eso no sucede tan así, bueno, la verdad que va a estar difícil. Va a ser uno de los principales desafíos, te diré. Bien, David Miazo, muy claro por otra parte. Muchísimas gracias por haberte acercado. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes.